Es evidente que tiene que haber algo radicalmente errado en el modelo de desarrollo que hemos venido usando. Entre 1960 y 1988, Carlos Rangel Guevara, periodista, escritor e intelectual venezolano, lleva adelante una cruzada personal en defensa de la libertad y los valores democráticos. Fidel Castro y el Che Guevara son las vedettes del momento. En la China comunista está en marcha una revolución cultural. Su lucha trata de abrirse paso en medio de la expansión soviética en Asia y África. La Guerra Fría calienta al mundo. Hay guerras revolucionarias en Nicaragua y El Salvador. En el viejo continente, el eurocomunismo está de moda. Latinoamérica está enferma de dictaduras militares. Y en Venezuela, la socialdemocracia, el socialcristianismo, los movimientos de izquierda y un Estado cada vez más rico y poderoso se confunden en un peligroso cóctel que presagia tiempos difíciles. Muchas de sus ideas van a contracorriente, pero cuando muy pocos lo hacen, se atreve a disentir. El marxismo promete la salvación, igual que Cristo, igual que el cristianismo, solo que, como el mismo Marx dijo, las cosas se dan por primera vez con grandiosidad, con altura, y la segunda vez como caricatura. El marxismo es una triste caricatura del cristianismo. Es 1959 y Venezuela estrena democracia. 10 años de dictadura militar ya son parte de la historia. La nación, finalmente, se abre al debate de las ideas. A esta discusión se incorpora Carlos Rangel, joven periodista de 30 años, caraqueño, nacido en 1929. Criado en una ciudad con muy poco de metrópoli moderna, Rangel crece como cualquier joven de la época. Luego de terminar sus estudios de bachillerato, tiene la oportunidad de marchar a Estados Unidos y Francia, donde complementa su formación y se casa por primera vez con Bárbara Barling, con la cual tiene 4 hijos. Es un confeso amante del béisbol. Y a pesar de haber vivido en Nueva York, París y Bruselas, Caracas es su ciudad predilecta. Rangel apenas está de regreso al país. Viene de cumplir funciones como secretario de la Embajada de Venezuela en Bélgica, cargo que ejerce por solicitud de la Junta de Gobierno que se instala al caer el dictador Marcos Pérez Jiménez. Se incorpora como periodista y subdirector de la revista Momento, una de las más populares publicaciones venezolanas existentes en la época. En ella, Rangel inicia lo que será una carrera de 30 años dedicados a su gran pasión, el periodismo. A través de esta revista, apoya los esfuerzos que realiza el gobierno de Rómulo Betancourt por fortalecer y defender los valores democráticos y las libertades recién conquistadas. Betancourt se encuentra tratando de construir y de mantener, sobre todo, mantener un pacto social para construir un sistema democrático en Venezuela que perdure.
Había una respuesta militar en marcha y había una insurrección en marcha también, declarada, confesa y explícita desde el punto de vista de la izquierda. En poco tiempo, la publicación se convierte en un centro de noticias, ideas, opiniones y en un muro de contención para quienes invitan a retomar caminos ya transitados o modelos políticos que, a su juicio, amenazan las libertades. Carlos Rangel comparte su trabajo como subdirector y periodista de la revista Momento con la docencia en la Universidad Central de Venezuela, donde dicta clases de opinión pública por espacio de 3 años. Durante ese tiempo también incursiona en la política y llega, después de ser concejal por varios años, a ocupar la presidencia del Consejo Municipal del Distrito Federal, apoyado por el Partido Acción Democrática. Como servidor público, ve de cerca la labor del político, experiencia que él mismo define como un duro aprendizaje y muy frustrante. Nunca más aceptaría un cargo de gobierno. La obligación de un político es mantenerse en el poder y conseguir votos. La obligación de un intelectual o de un científico es decir la verdad. Y él entendió que esas dos lógicas eran sumamente conflictivas entre sí. Y creo que claramente resolvió que eso no era lo suyo. Si en algún sector se aprecia el nuevo régimen de libertades que se respira en Venezuela, es en los medios de comunicación. Uno de ellos, con pocos años de presencia en el país, irrumpe con fuerza incuestionable y acapara la atención. Es lo nuevo, es el futuro. Rangel se acerca a la televisión gracias a una invitación que recibe para participar como periodista en un programa llamado Frente a la Prensa, que transmite uno de los principales canales privados de televisión, donde semanalmente se reúnen dirigentes políticos y empresariales a dialogar e intercambiar puntos de vista sobre el devenir de la nación. Él valoró de tal manera los medios bien hechos, no medios para perseguir y excluir, sino medios para provocar lo que era el pluralismo tal cual era, con el valor que le daba a cada una de las partes de ese pluralismo democrático. Haber entendido la importancia de combinar el pensamiento con los medios masivos de comunicación. Eso fue fundamental. Buscaba influir en cambiar las opiniones ortodoxas que se habían vuelto moneda común. La televisión significa para Rangel un cambio en su vida profesional y personal. Además de ser una nueva plataforma para ejercer la profesión, le permite relacionarse con la periodista Sofía Inver, quien con el tiempo se convertirá en su segunda esposa y en su inseparable compañera de trabajo. Nosotros trabajábamos mucho y juntos, siempre juntos. No aceptábamos ningún trabajo que fuera separado, porque estábamos tan unidos, que uno se sentía muy mal con el otro en cualquier trabajo, que no se nos dé la posibilidad de estar juntos. Hablábamos siempre en plural, no había singular. La pareja se inicia en un programa de corte cultural en la televisión estatal, pero es en 1968, en Radio Caracas Televisión, que ponen en práctica una nueva manera de hacer periodismo. Junto a Daniel Farías, director de televisión, y Reinaldo Herrera Uslar, amigo de la pareja, apuestan a un espacio de entrevistas en un horario poco explorado hasta ese momento.
Amanecer viendo la televisión es novedad para los venezolanos. El primer entrevistado es el escritor e intelectual Arturo Uslar Pietri, quien a partir de ese día será el invitado especial en cada aniversario del espacio. Ustedes tuvieron la gentileza de invitarme a mí ese día en que comenzaba esta empresa que iba a ser tan larga y tan resonante en el país. Y yo tuve el gran placer de estar con ustedes y después cada vez que he estado aquí. Junto al popular animador Reni Ottolina, Carlos y Sofía son los primeros en presentarse como productores independientes ante los canales de televisión en Venezuela. Ellos producen, dirigen y negocian sus propios anunciantes. Esta independencia, el decidir a quién entrevistar, en ocasiones significa profundas diferencias con los dueños de los canales de televisión. En 2 oportunidades, Carlos Rangel y Sofía Inver son sacados del aire. Carlos y Sofía, después de haber iniciado su programa de televisión con otro formato y por una decisión negociada muy amistosa, muy positiva, deciden venirse a Venevisión. Venezuela perdió la capacidad de discutirse a sí misma. Uno de los espacios donde eso ocurría, sin embargo, era precisamente en el programa de Carlos Rangel y Sofía, en unas condiciones que yo creo que para nosotros, venezolanos contemporáneos, son absolutamente sorprendentes. En la universidad nosotros pensábamos que con el voto se acaba la corrupción, que con el voto se acababa el nepotismo. Sí, pero tampoco hay que, creo yo, Ramón, crear la impresión de que esas aspiraciones, porque no han creado la perfección, eran ilusas, ¿no? Eran las cosas que una nueva generación quería para participar. No podían ser ilusas. Fíjate. Él siempre llevaba gente de pensamiento distinto, entre otras cosas para contrastar las ideas de la manera más respetuosa. Sí, la identidad del MAS sigue siendo confusa. Se aclarará el día que el MAS se comporte como un partido normal, como Acción Democrático, COPEI, asista a unas elecciones con la idea de ganar junto con uno de esos 2 partidos, vaya al gobierno. Entonces la gente finalmente creerá que el MAS dejó atrás ese lastre y es en definición esa falta de identidad y sus vínculos con su origen marxista-leninista. No, eso no necesariamente implica eso. Eso puede tener otras implicaciones, por ejemplo, que es que el MAS pactó finalmente con adversarios relativamente históricos. Pero eso no es complejo. Eso no es un complejo. No, bueno, pero yo creo que, por ejemplo, hasta que no se me demuestre lo contrario, yo creo que COPEI es responsable en buena medida de muchas caras. El programa político más importante que creo yo ha habido en este país. Que era una especie de consagración de lo que es la Venezuela plural. La gente iba a ver opiniones que se confrontaban con cierta elegancia y cierta hondura. En todos los medios. Se sabe que la Comisión Electoral de COPEI, o se dice, digámoslo así, va a rechazar 8.000 aproximadamente de las más de 12.000 solicitudes de aspirantes a delegados. Déjame decirte esto. Viendo desde afuera, ese partido tiene un líder fundamental que se llama Rafael Caldera. Y la iglesia está donde está el Papa. Y el Papa de COPEI se llama Rafael Caldera. Hay una serie de estructuras de poder en Venezuela, en todas las áreas, que no desean que nada cambie. Sí, que quieren defender sus privilegios, claro. Sí. Y el país, que es un nuevo país, como no cesa de decírsenos, desea una evolución pacífica. Requiere una serie de cambios. Más democracia, ¿no? Y requiere una serie de cambios para hacerlo más democrático, entonces, más eficiente. Tenemos existente y visible una tensión entre ese deseo de cambio pacífico y democrático y esos intereses creados. Claro. ¿Cómo puede comenzar a resolverse eso? Bueno, yo creo que eso se tendrá que resolver en la medida en que la opinión pública se haga sentir. Y la opinión pública es a través de la televisión que Carlos Rangel se descubre como un periodista que, además de informar, gusta de exponer sus ideas, confrontarlas y defenderlas. Un teórico que se somete todos los días a la prueba del mundo real. En países donde el petróleo era propiedad del dueño de la tierra donde estaba ese petróleo, la riqueza petrolera se diversificó de una forma automática.
Y escuchen bien esto que voy a decir. No es que los dueños de la tierra donde está el petróleo fuesen invariablemente los enriquecidos. No, fueron los promotores, los empresarios, los que supieron crear grandes empresas, los que supieron diseñar tecnología para usar ese recurso que hace 100 años no era sino una cosa que ensuciaba el agua de los ríos. Hacía preguntas que forzaban la argumentación, porque él tenía una posición muy crítica frente a la izquierda, crecientemente crítica, y sin embargo era también crecientemente respetuoso de los medios y quería escuchar la opinión nuestra y la provocaba. Que las cosas queden claras, sí, Carlos Andrés Pérez es el candidato de AD, y si Carlos Andrés Pérez gana las elecciones, el MAS podría ir a ese gobierno. Bueno, ¿por qué lo vamos a descartar? Bueno, es bien interesante. ¿Y si Copey gana las elecciones? No solamente era un crítico muy demoledor del pensamiento marxista y de la izquierda revolucionaria, de esa idea nostálgica del guerrillero encarnado por el Che Guevara. No, también era muy crítico del empresariado que se había acostumbrado al proteccionismo de parte del Estado. Lo que deseamos todos, la reactivación económica, la creación de empleo, la recuperación de la economía, solo se puede lograr mediante un régimen de verdaderas libertades económicas, con todos los riesgos que eso implica, pues, que cada cual compita según su capacidad. Lo que ocurre, Raúl, es que en Venezuela muchos empresarios, tal vez la mayoría, no desean eso, no quieren competir. Se habla, por ejemplo, de abrir la puerta a invitar en lugar de rechazar y de desanimar inversiones extranjeras. Enseguida se levantan importantes personas del sector privado a decir, ojo, que van a venir a competir con nosotros. Pues no es eso lo que se desea. Claro, porque, vamos a decir, los empresarios han sido víctimas y victimarios, ambas cosas. Víctimas y cómplices. Y cómplices de estos esquemas que ha creado. Esa ruptura que él hace allí es muy importante, como práctica de la conversación. Pero, por supuesto, es una práctica de la conversación que se basaba en la diferencia, y la diferencia la ponía él. Es decir, sus interlocutores eran en eso más uniformados, y quien hacía la diferencia era él mismo, y decía, hay otro modelo de desarrollo posible, hay otra manera de ver el país. El buen periodista no simplemente se limita a registrar los hechos, o a referir, hacer entrevistas, o hacer reportajes sobre una realidad inmediata, vinculada pues a la actualidad, sino que es necesario analizarla. Todos los países que han prosperado en la historia fueron países desarrollados políticamente, con instituciones apropiadas al desarrollo antes de desarrollarse. Y nosotros hemos querido invertir la cosa marxistamente, siguiendo a Marx, socialistamente. Los invitados al programa son interpelados en base a un examen preparado con rigurosidad y cuyo jurado está compuesto por los miles de espectadores que tiene el espacio. Nosotros a las 8 de la noche en punto, un whiskycito, todos los periódicos y libros. Y hacíamos las preguntas. Yo llegué temblando a Venevisión y rogándole al cielo que no fuera a poner la torta ahí, ¿no? Pero no, la conversación fue muy fluida, muy agradable. Sofía era incisiva, sin embargo uno sabía adaptarse a esa presencia activa. En cambio, Carlos Rangel, sin dejar de ser irónico y todo lo que se le conoce, era un hombre mucho más sereno, que le gustaba mucho no abandonar el terreno de fondo de la densidad del debate. Sofía era la pasión, él era la reflexión. Me parecía que era una pareja entrañable y que de alguna manera se complementaba muy bien. Ahora, ¿sabes que hay gente que dice que a ti lo que te pasa es que le tienes mucho rencor a Eduardo porque él fue quien, como secretario general, debió ejecutar la orden de expulsión? No, Carlos, yo no le tengo rencor a Eduardo. Yo aprecio mucho a Eduardo y le agradezco mucho las ofertas que me ha hecho. Bueno, no parece no, porque yo... ¿Ofertas que te ha hecho? Déjame que te diga, Sofía, yo soy un poco como Barquisimeto. Nadie se meta conmigo, que yo no... Pero si me señalan, si me ofenden... Pero te sigue interesando mucho Copey, ¿verdad? Por supuesto, me sigue interesando mucho la política. Me tocan la gente de Copey y hablo de Copey también. ¿Qué ofertas te ha hecho Eduardo? Los programas de televisión se hacían para la gente. Nosotros tratábamos de hacer temas que fueran útiles.
Quería preguntar, ¿qué efecto qué efecto perverso tienen las tasas de interés irreales, pues, que se mantienen sobre el mercado libre del dólar? El mercado libre del dólar, lo que está diciendo, o sea, la forma de leer el mercado libre del dólar es: los venezolanos no quieren los bolívares que tienen, están haciendo lo posible por deshacerse de ellos, y en ese proceso han llevado el dólar a 33. A lo largo de los años, Carlos y Sofía entrevistan a personajes nacionales e internacionales, presidentes, escritores, periodistas, músicos, artistas plásticos, pensadores y políticos de todas las tendencias. El trabajo diario en la televisión no impide que las ideas, opiniones y análisis de Rangel circulen por la prensa escrita. Cada vez más, sus artículos y ensayos son requeridos por importantes periódicos y revistas de todo el mundo. El proyecto democrático venezolano sigue consolidándose. En 1974, asume el cuarto presidente electo en comicios libres. La atmósfera general de Venezuela en los años 60 y hasta mitad de los 70 era de progreso. Era el país que tenía los mejores índices sociales, el país que había podido manejar su riqueza petrolera de una manera equilibrada. Era un país que vivía en eso que se llamó en algún momento la ilusión de armonía. Son tiempos de la llamada Gran Venezuela. El hierro y el petróleo son nacionalizados. Los precios de los hidrocarburos se triplican en los mercados mundiales y esto permite realizar obras importantes, llevar adelante proyectos sociales. Se abren nuevas universidades y la infraestructura del país se desarrolla enormemente. El poder del Estado también crece. Para algunos es una especie de señal divina, una bendición que permite afianzar las instituciones y la democracia venezolana conquistada en 1958. Pero en medio de esta fiesta se escuchan voces que alertan sobre el futuro. Una de ellas distorsiona, desafina, en un coro acostumbrado a acompañar una sola melodía. La equivocación es ese famoso capitalismo de Estado, expresión que algunos de nuestros dirigentes usan como una especie de orgullo, ¿no? Como si fuese una cosa muy buena cuando es una maldición. Él sintió que la Venezuela estaba ya empezando una enfermedad seria y que había que tomarla inmediatamente en sus manos, todos nosotros, para, como uno corta una gripe cuando está empezando. El remedio para Venezuela es, desde luego, no persistir en los errores que hemos cometido, desmantelar ese capitalismo de Estado. ¿Cómo hacerlo? Es un problema. Yo voy a dar una idea aquí, que no es ni siquiera muy notable. Denle esas empresas a sus trabajadores. Desconfíen de ellos. Ustedes que dicen amarlos, denle Sidor a sus trabajadores. Denle Benalum a sus trabajadores. Y un poquito de capital de trabajo y ver qué pasa después de un año. Y si no, que ellos verán qué hacen, con quién se asocian, cómo la venden o quiebran. Esa es una vía para comenzar a desmantelar el Estado. Regalémosle las empresas del Estado a los trabajadores que están empleados en ellas y vamos a ver qué pasa. El pacto fundamental que fundó la democracia en Venezuela es un pacto que construye una democracia social, es una democracia de izquierda, una democracia en la que el Estado tiene un papel muy importante que jugar. Y quizás un poco Rangel vino a hacer el aguafiestas que anticipadamente le dijo a buena parte del país: cuidado, nos estamos precipitando, todavía hay muchas cosas que hacer y muchas de las que estamos haciendo están incorrectas, son perjudiciales a largo plazo. Él había estado en otros países en donde estudió, tanto en Francia como en los Estados Unidos, y veía cosas y las comparaba, no con el patrón clásico, sino con un patrón de él. Y decía, Dios mío, esto va para peor. Donde quiera las empresas del Estado pierden dinero. En los países comunistas, que es donde el socialismo está en su estado perfecto, donde el Estado es dueño de todo, la bajísima productividad de las empresas del Estado y de la agricultura, que también es del Estado,
es lo que causa esos bajísimos niveles de vida y esa escasez permanente y esa desesperación de la gente por huir. La voz disonante de Carlos Rangel es para algunos difícil de escuchar. Pero en 1976, el volumen de sus argumentos aumenta a un nivel que es imposible dejar de apreciar. La noticia arriba desde Francia. Se trata de un libro con prólogo de Jean-François Revel, filósofo, escritor y periodista galo. Su autor es Carlos Rangel Guevara. Se conocen y Carlos le muestra unos ensayos, le muestra el borrador. Revel se queda tan impactado que es quien le sugiere a Carlos la idea de publicar un libro, de agrupar los ensayos y de darle formato de libro. Fue el que lo publicó, es decir, el libro fue publicado primero en Francia que en lengua española. Se llamaba Du Bon Sauvage o Bon Révolutionnaire. A los pocos meses, el libro es publicado en Venezuela por la editorial Monte Ávila y se convierte en el número 1 en ventas. Yo nací en agosto de 1976 y justamente ese año se publica este libro que de alguna manera viene a generar un debate que era necesario en el clima no solamente intelectual sino político de Venezuela en esa década de los 70. Y hasta el día de hoy, bueno, es una fuente indispensable no solo para comprender, sino para pensar qué hacer con los problemas que tenemos en Venezuela. Recibo un paquete de un libro con un título sospechoso. Yo no tenía una idea muy clara en ese momento de, como dicen los españoles, de por dónde iban los tiros. Y empecé a leer la obra con ese escepticismo y de pronto me encuentro un libro que dice las cosas que muy pocas personas se atrevían a decir en América Latina. En sus páginas, el autor teoriza acerca de los orígenes y destinos de Latinoamérica y las consecuencias que ese origen tiene sobre el desarrollo de los pueblos. Son 11 capítulos con ideas sustentadas en la interpretación histórica, filosófica, moral y teológica. Es su particular visión sobre la historia y el devenir de la región. Rangel, con su texto, interrumpe la fiesta. Escribe Carlos Rangel este libro en medio del auge del estatismo en Venezuela y también en América Latina. El capitalismo de Estado, el intervencionismo creciente por parte de los gobiernos en el campo de la economía. Es un libro que viene a desmontar todos los mitos de la política latinoamericana. Por ejemplo, que la culpa de los problemas de América Latina era de los Estados Unidos. Él cuestiona y rebate de una manera diametral. Descubre una realidad terrible, la realidad de que hay una gran discrepancia entre nosotros en América Latina, entre el mito y la realidad. Creemos en los mitos y la realidad destruye los mitos. Lo que hace Carlos Rangel es reconectarse con el pensamiento clásico del liberalismo, con la idea de tener gobiernos limitados, tener estados limitados, promover el desarrollo de la iniciativa particular y expandir los espacios de libertad en todos los terrenos, no solamente en el terreno económico, sino también en el terreno político, cultural, ideológico. Es un libro que choca de frente con todos los lugares comunes de la izquierda latinoamericana y del supuesto pensamiento latinoamericano. Y de algo que entonces estaba en su plena vigencia, que era la teoría de la dependencia, que es contra lo que Rangel va de frente y consigue desmontar todas esas hipótesis absurdas. Desmontó el mito ese de América Latina como una víctima y al final dijo una cosa peor. La culpa de los problemas de América Latina es suya. El revolucionario marxista, el guerrillero, este que aparece en las portadas del libro, es justamente quien va a redimir
a América en primer lugar y luego al mundo supuestamente, de la caída. Por eso el libro se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. El revolucionario marxista, digamos encarnado en Che Guevara, es el profeta, el Cristo, mediante quien se va a lograr la salvación. Y en ese mito caímos todos. Yo recuerdo que apenas apareció la Revolución Cubana, me fui para Cuba y trabajé con la agencia Prensa Latina, me fui con García Márquez y qué maravilla, sin darnos cuenta para dónde iba eso. En español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués, las ideas expuestas por Rangel resultan tan incómodas para algunos políticos, caudillos y militares de la región, que casi al unísono, el libro es prohibido por la dictadura militar de derecha en Uruguay y quemado por estudiantes vinculados a la izquierda en la Universidad Central de Venezuela. Era impensable que un libro como el de Carlos circulara en los pasillos o en las librerías de la Universidad Central. Lo que circulaba eran todos los manuales marxistas, leninistas del mundo. Entonces, irrumpir con un libro diferente, con una tesis opuesta, etc., eso era un sacrilegio. Para la derecha era un liberal, o sea, para los conservadores era un liberal. Para la izquierda era un conservador. Y para el centro era un reaccionario. Él estaba colocado en el peor de los mundos desde el punto de vista de la élite política del país. Atreverse a romper con el discurso de la izquierda como hizo Carlos, desde una posición no conservadora ni reaccionaria, sino desde una posición racional, era un acto realmente asombroso de solvencia intelectual. Carlos Rangel tenía una idea de desarrollo democrático que no era para nada incompatible con lo que había venido sucediendo en el país. Rangel, al mismo tiempo, como si estuviera trabajando terapéuticamente con un paciente, pues revela, ¿verdad?, dónde están las causas de esas frustraciones y de esas decisiones erradas como país y como individuos, y al mismo tiempo permite entonces liberarse de ellos. De manera que es un libro que tiene un espíritu muy juvenil en ese sentido, porque es muy irreverente. Del buen salvaje al buen revolucionario, reanima una discusión que estuvo postergada por las élites políticas y económicas en América Latina. Carlos Rangel asumió un pensamiento liberal, brillantemente defendido por él, al punto de que se convirtió en un modular. La historia parecía validarlo, y eso es claro, para un texto escrito, quizá no hay, digamos, elogio mayor que se pueda hacer de él. Tuvo gran impacto en una serie de personas, en esa especie de fraternidad que se conjugó a fines, yo diría, en el último cuarto del siglo XX, en donde figuraron de manera brillante un Octavio Paz, un Carlos Fuentes, un Plinio Apuleyo, un Irving Krause y obviamente un Mario Vargas. Su libro después resultó una Biblia para nosotros. La defensa de la responsabilidad individual y los valores occidentales son parte del tema a discutir. Pero las ideas de Rangel constantemente tropiezan con barreras culturales e ideológicas que él mismo describe en su libro. El mundo parecía que estaba en un sentido totalmente contrario a lo que pensaba Carlos Rangel. Bueno, y a él no le importaba, y en ese mundo tuvo el valor de decir lo que pensaba, y clarividente porque tuvo razón. Al final, ya en los 80, todo eso se desmoronó. El socialismo fue una idea extraordinaria, una ambición grandiosa, usar la inteligencia para organizar la sociedad a la perfección, que entusiasmó a prácticamente todo el mundo. Luego esa idea, si es atractiva, conquista la sociedad y conquista una cantidad de gente como periodistas, como maestros de escuela, y entonces eso se enseña en las escuelas y está implícito, está entre líneas en toda la información. Y los políticos, desde luego, se apoderan de esa idea, que es lo que ha ocurrido con el socialismo. El buen salvaje, el buen revolucionario es un libro que debe quedar como esos clásicos que se leen siempre, como esos libros que se publican y se reeditan, porque es la muestra de que un día
en América Latina, en su momento, en el momento más negro, mediados de los 70, cuando parecía que el pensamiento autoritario y totalitario se había adueñado de la imaginación de todos los latinoamericanos importantes, había alguien que pensaba lo contrario. Luego del éxito editorial que significa Del buen salvaje al buen revolucionario, Rangel publica un segundo texto, El tercermundismo, apoyando la idea de que la democracia política no es un lujo para países ricos, sino una condición del desarrollo económico. Con sus dos libros, Rangel deja clara su intención: debatir y confrontar las ideas para la construcción de un modelo distinto de sociedad. Nuestro espejo, decía Carlos Rangel, nuestro espejo, nuestro modelo está en las democracias liberales del mundo. Una democracia donde el pueblo disfruta de una enorme libertad, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad para crear sus propias organizaciones. Es en esa combinación de factores, libertad económica y libertad política, democracia sólida, profunda, con partidos, con controles ciudadanos, es allí donde están los modelos. A partir de estos textos, la figura de Carlos Rangel, su voz, su discurso, comienzan a escucharse en nuevos espacios. Es ahora protagonista, es noticia. Es pues falso de toda falsedad que haya fracasado en Venezuela la economía de mercado. No se ha de verdad nunca ensayado. Lo que ha habido aquí ha sido, en primer lugar, una economía precapitalista, la del Imperio Español, antagónica a la economía de mercado, basada en el monopolio, el privilegio, la corrupción ya entonces y en general los estorbos burocráticos a toda actividad privada. Desgraciadamente, el pensamiento de Rangel, la obra de Rangel, no sirvió para mucho, pese a que tenía toda la razón. Y no sirvió para mucho porque Venezuela precisamente se despeña en el mundo del tercermundismo. El programa diario en televisión y las cada vez más frecuentes intervenciones en foros y eventos no son obstáculo para que Carlos Rangel, junto a Sofía Inver, inicie un nuevo proyecto. En 1977 impulsan la creación de una revista que busca emular los diseños y contenidos de una publicación francesa en la cual es colaborador. La revista Auténtico sale al mercado bajo la dirección de Carlos y Sofía, llevando a la opinión pública análisis y opiniones de periodistas venezolanos. Esta revista es merecedora de importantes reconocimientos. La transición democrática continúa, pero con la banda presidencial también se transfieren viejos y nuevos problemas. Son profundas anomalías, distorsiones y vicios que se arrastran desde principios del siglo XX y que se han enquistado en el modelo político, económico y social de Venezuela. Para 1983, la economía entra en crisis y el gobierno se ve en la necesidad de devaluar la moneda. Quisiera comenzar esta entrevista esta noche comentando un libro extraordinario que si nuestros dirigentes políticos hubiesen leído con un poquito de atención, tal vez el país no se encontraría en la crisis que se encuentra actualmente. Esta democracia que tanto trabajo costó y por la que tanto hicieron quienes nos han gobernado, está hoy en manos de ellos en el sentido más literal de la palabra. Si ellos persisten en sus errores, van a arruinar a Venezuela de una manera irremediable, como ha ocurrido en Argentina. Y de allí vendrían los mayores males políticos. La cruzada iniciada por Carlos Rangel en los años 60, por defender los valores de la democracia y la libertad, cobra aún más fuerza en 1984,
cuando junto a empresarios, intelectuales y profesionales de las más diversas áreas, funda el Centro para la Divulgación del Pensamiento Económico, CEDICE. Carlos fue el motor fundamental, el fundador de nuestra institución, junto con muchos venezolanos que estuvieron en ese momento y que todavía están y que tenemos todavía en nuestra junta directiva fundadores, que tratamos de llevar la idea, porque una de las razones fundamentales por la cual Carlos quiso insistir y por su formación también de comunicador social, era de que nosotros buscáramos una forma de dejarle saber a los egresados de comunicación social las diferentes corrientes que habían en el mundo. Un día de trabajo en la vida de Carlos Rangel parece no tener fin. Acompaña el esfuerzo de su segunda esposa, Sofía Inver, en la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y participa como miembro activo de la Junta Directiva del Teatro Teresa Carreño. No había cosa que yo no consultara con él. Mira, voy a hacer la exposición de Klee. ¿Qué te parece? Y él se metía en Klee como si fuera yo. Estudiarlo, a escribirme, a decir, mira, me parece bien que lo hagamos de esta manera. Es un lector insaciable y el arte, en todas sus formas, lo conmueve. Esta pasión la pone de manifiesto con regularidad en el programa de televisión, donde es frecuente el intercambio con importantes artistas. What is the principal theme of your work? The reclining figure, the feminine reclining figure, or the mother and child? Those two themes. Sidman estaba mostrando por Venezuela. Era totalmente distinto del resto de la Bienal. Que tú eras un excéntrico en la Bienal. Bueno, o quizás uno muy normal. Pero hay una relación escritura que proviene del Quijote. Así es como se entiende la literatura desde que Cervantes se situó fuera del bueno, libro, ¿no? Efectivamente, es otro aspecto de la novela, ¿no? La novela es cómo se hacen las novelas, cómo se construye una ficción, es decir, cómo un escritor... Ni que te vayas con otro, vidita, ni que me olvides, si las ingratitudes La intensa actividad que acostumbra a acompañar a Carlos Rangel a lo largo de su vida se detiene la tarde del 15 de enero de 1988. A los 58 años decide partir. Parece haber elegido no darse más tiempo para ver el mundo que imagina cada mañana, que piensa a diario. Es una lástima que él se haya quitado la vida sin advertir que el muro de Berlín estaba a punto de ser derribado por la cólera del pueblo alemán y que se iba a deshacer el mundo comunista. Yo creo que él muere triste porque no veía ese final. En el velorio estaba realmente todo el mundo político del país. Y se veía que el contacto que se tuvo ahí, realmente la gente lo lamentó mucho. Los políticos, los líderes que estaban ahí, estaban todos, lo lamentaron profundamente, independientemente de las diferencias que pudieran tener. Con su ausencia, Venezuela pierde parte de la reflexión tan necesaria para construir caminos. Una sociedad distinta que permita erradicar para siempre los síntomas de una enfermedad que no deja avanzar. Venezuela tiene todos los elementos para triunfar, para salir de ese atraso político. Y si logramos el adelanto político, lograremos también el adelanto económico. Hay que soltarlo. O sea, no hay que hacer de Carlos Rangel el símbolo de una visión ni política ni económica. Es bien bueno intentar ver a Carlos Rangel como un tipo que pensó América Latina. La única manera de que una sociedad transite hacia formas de vida prósperas,
exitosas, es empezar haciendo una limpieza de tipo intelectual, es decir, desbrozando el camino intelectual, apartando la hojarasca, abriendo vías para encontrar precisamente la vía hacia esa prosperidad y ese éxito. Y la única manera de hacerlo es lo que hizo Rangel, que es demoler todas aquellas verdades falsas que habían construido nuestros demagogos, nuestros falsos pensadores. Una cosa es lo que creemos que somos y otra cosa es lo que somos. Y esa confusión que subsiste, el primero en demolerla fue él. Miremos a ver qué somos, no lo que creemos que somos. Es importante. Sus ideas, análisis, reflexiones y propuestas siguen tan vigentes que se hace difícil conjugarlas en el tiempo. El pasado se torna presente y el presente en futuro. Es por eso que cada uno de nosotros debe actuar intensamente en este momento, cuando por efecto de la crisis hay alguna sensibilidad en los partidos democráticos hacia el reconocimiento de que el mal esencial es la hipertrofia del Estado, para predicar esa verdad en todas partes, en todo instante, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué no haría esa gente si el sistema sociopolítico, en lugar de impedirles su espíritu empresarial, de frenárselo, de castigarlo, lo desencadenara? Esa es la revolución que nos hace falta. No la estúpida reaccionaria revolución marxista, sino la revolución capitalista, la revolución que libere las energías de los seres humanos. Este es un pueblo que podría mañana mismo ser protagonista de una gran democracia.